Buenos días, mis hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. El tema de hoy, hermanos, ¿es usted de Dios, sí o no? Hermanos, es posible que el tema de hoy no sea el tema más popular para algunos de ustedes. Sin embargo, este tema, hermanos, incluye pastores. O sea, yo estoy incluido, yo no estoy exento. A la misma vez van a haber personas escuchando este mensaje que no son creyentes y Dios está trabajando en sus vidas. De esa forma, este mensaje les sirve como un preparativo para lo que Cristo espera de ellos cuando entreguen sus vidas a los pies del Rey. La realidad, hermanos, es que este mensaje es para todos esos creyentes o no creyentes que quieren escuchar la verdad. Fíjese bien que en ¿es usted de Dios? Sí o no. No estoy preguntando si somos perfectos en Cristo Jesús. Reconocemos que hay uno solo perfecto y ese es Cristo Jesús. Pero si no, estoy preguntando si de verdad estamos siguiendo y glorificando a Dios en nuestro caminar. Estamos por lo menos tratando de seguirlo. Si proclamamos que somos salvos, lean Juan capítulo 3, y somos cristianos, fíjense bien que no estoy hablando de ser religioso, entonces, ¿por qué no lo estamos dando el todo por el único reino que en realidad cuenta? Obviamente estoy generalizando porque sí hay personas hoy día que mueren haciendo la obra en el nombre de Cristo Jesús. Pero la pregunta sigue siendo, ¿es usted de Dios? ¿Sí o no? O sea, ¿somos nosotros de Dios? ¿Sí o no? Estas preguntas nos estremecen porque a veces muchos se piensan que están siguiendo a Cristo Jesús. Pero para muchos que claman ser cristianos y su estilo de vida dice lo contrario, la respuesta simplemente es no. O sea, ¿cómo podemos decir que estamos siguiendo al Cristo cuando nuestro estilo de vida no lo glorifica? Es imposible. Esto lo sabemos, hermanos, porque muchas personas que claman seguir al Cristo están claramente viviendo dos estilos de vidas. Van a la iglesia el domingo, pero su estilo de vida entre lunes y sábado no representa la parábola de su gran nombre. Van a la iglesia 2 veces al año por decir que son seguidores del rey. O dicen aleluya, 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 pero no están conectados con la palabra del Señor. Claro está. Hay personas que están en crecimiento y aprendiendo, pero para crecer y aprender tenemos que estar conectados. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué tiene que decir Dios sobre todo esto? Antes de abrir sus Biblias, en Juan capítulo 8, versículo 47, Juan capítulo 8, versículo 47, a la misma vez entendemos que hay personas que han entregado sus almas a Cristo y están creciendo espiritualmente, como hay algunos que están cerca de abrirle la puerta al Señor, pero esto no significa que nos vamos a quedarnos frisados en tiempo, o sea, no podemos quedarnos ahí quietos. O sea, la vida de un cristiano es una vida de acción en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, abran sus Biblias en Juan, capítulo 8, versículo 47. Esto es lo que dice. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por esta razón ustedes no las escuchan, porque no son de Dios. Suena como fuerte, ¿verdad? Aquí Cristo está hablando de esos que siguen su verdad, escuchan su voz, a esos que Dios llama con su amor y gracia, y a esos que lo han entregado todos por el Rey del mundo. A la misma vez, Él habla a esos que todavía no lo siguen verdaderamente como, porque no han entregado sus vidas a Él, no la han entregado. O sea, en este verso, Cristo Jesús está despertando la conciencia humana. Está diciendo esto, despierten, ¿eres o no mío? ¿Eres sí o no mío? Fíjense bien lo que dice el teólogo Blum. Y esto es lo que él dice, pertenecer a Dios es la base para escucharlo. Escuchar a Dios no se trata de poder discernir sonidos audibles, sino de obedecer
los mandamientos celestiales. El rechazo absoluto de los oyentes de Jesús, de la palabra celestial, fue un claro reflejo de que no pertenecían a Dios. Literalmente no son hijos de Dios. Esto es lo que dice el teólogo. Hermanos, vemos la poderosa autoridad en la cual Jesús predicó en Juan 8:47. Cristo Jesús fue y es el mejor maestro, predicador y comunicador que la humanidad haya visto. Él dice las cosas que dice en la Biblia porque nos ama. Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que todos nosotros vivamos eternamente en paz con Él en el reino de los cielos algún día. Él quiere que seamos la sal y la luz del mundo para que podamos mostrar a otros cómo vivir sus vidas y cómo agradarle. Él quiere que lo adoremos y lo amemos más que a nada en este mundo y que ayudemos a cualquier persona con sus necesidades, tal como Él lo hace con nosotros todos los días. Él quiere que todos seamos sus hijos e hijas, pero para seguirlo verdaderamente, hermanos, tenemos que escuchar y actuar según sus palabras. O sea, para poder decir que nosotros pertenecemos a Él, tenemos que crecer y seguir su testimonio sin excusas. Fíjense bien lo que dice Mateo 16, verso 24. Mateo 16, verso 24. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Pregunta: ¿cuántos de nosotros realmente estamos tomando nuestra cruz para seguirlo? Yo no estoy apuntando que usted no lo está haciendo, hermano, sino que tenemos que realmente preguntarnos si lo estamos siguiendo como es. Porque si no lo estamos siguiendo como es, Houston, we have a problem. Houston, tenemos un gran problema. Él quiere lo mejor para nosotros. Pero hermanos, ¿qué queremos nosotros con nuestras vidas? Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿estamos realmente escuchando y luego actuando en la palabra de Dios? Esto es bien importante porque Él está buscando por acción. ¿Qué podemos hacer para seguir a Cristo Jesús? ¿Somos de Dios? Si no lo somos, ¿qué podemos hacer para ser de Dios? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es mejor, ser de Dios o no ser de Dios y vivir en una mentira en la oscuridad? ¿Por qué seguimos ignorando y torciendo la verdad, hermanos? ¿Por qué a veces todo se trata de mí, de mí, de mí y nada de Él o muy poquito de Él? ¿Por qué muchas veces le pedimos y después que Él nos da, no queremos tener una relación personal con Él diaria? ¿Por qué es eso? Entonces, siendo esto cierto en muchos casos, ¿qué clase de cristianos somos? ¿Somos de Dios? ¿Sí o no? ¡Auch! De nuevo, eso duele decirlo, ¿no? ¿Cómo duele preguntar esto, hermano? Es increíble, pero es fuerte preguntar esto, ¿no? Pero tenemos que mirarnos en el espejo todos los días. Les voy a dar unas cuantas características de esos que claman ser cristianos, pero no se están conectando o viviendo dentro de la historia de Cristo Jesús. La primera es esta, hermano. No leen la Biblia, no leen la Biblia. Hermanos, no hay crecimiento espiritual ni conocimiento de su palabra transformadora si no leemos la Biblia. No hay conocimiento ni sabiduría. Interesante como hoy día muchos utilizan su tiempo libre en las redes sociales en muchas cosas que no glorifican a Dios. Pero no hay tiempo para leer la Biblia, ir a la iglesia y ni siquiera asisten a un estudio bíblico. No es que sea pecado, por ejemplo, entrar a Facebook y ver fotos bellas de su familia cercana o lejana. No hay nada malo con eso, hermano. O recibir mensajes bonitos o cristianos. Pero copiar, escribir y recibir mensajes no son sustitutos de leer la palabra de Dios. No, hermanos, ¿es usted
está haciendo ambas cosas. Si usted está haciendo ambas cosas, no hay problema, hermano. Muy bien. Fíjese bien lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 a 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 a 17. Dice lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Oh, pero pastor, ¿en dónde dice Dios que tenemos que leer su palabra todos los días? Buena pregunta, hermano. Fíjense bien lo que dice Josué, capítulo 1, verso 8. Esto es lo que dice. Recita siempre el libro de la ley y medita en el día y cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. O sea, tenemos que meditar de día y de noche, hermanos, en la palabra del Señor. El punto número 2, o la característica número de una persona que clama ser cristiana, pero en realidad no lo está siguiendo y tiene que preguntarse si es de Dios o no, es que no asisten a la iglesia. Hermanos, simplemente hablando, el verdadero creyente, o sea, ese o esa que son de Dios, adoran asistir a la iglesia con entusiasmo y alegría. No quiere su cónyuge ir. No hay problema, hermano, vaya usted. No hay excusa. Está lloviendo y la almohada le dice quédate en la cama. Y eso a mí también me ocurre. Está lloviendo afuera, son las 5 de la mañana. Ay, qué rico, ¿no? Y la almohada le dice quédate aquí, quédate aquí. Hermano, o sea, Lázaro, levántate y anda. Hermano, yo conozco de personas que son ciegas hoy día y llaman a la iglesia pidiendo por alguien que los recoja el domingo a su casa para asistir al servicio. ¡Wow! Es interesante lo claramente que ver ciego. Obviamente, si está enfermo, quédese en su casa. Si tiene el coronavirus, quédese en su casa. Si tiene el flu, quédese en su casa. Eso se entiende. Fíjese bien lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7 dice lo siguiente. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión uno con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tenemos comunión uno con los otros. Hermanos, el compañerismo es algo muy especial entre los cristianos. En el reino de los cielos vamos a estar todos juntos, ¿no? Entonces, ¿por qué no aquí? Si es cierto que la iglesia somos nosotros, que nosotros somos la iglesia y, y necesariamente la iglesia no es un edificio, nosotros somos la iglesia, no somos edificios, pero si alguien dice que su casa es la iglesia porque no están creciendo, porque no están invitando a los perdidos y compartiendo la palabra de Dios, ¿por qué no lo están haciendo? Eso dicho, si hay personas que están haciendo la obra desde su casa, sí hay personas que lo están haciendo, pero eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios. Es la obra. Aunque sea de su casa, están trabajando, no se están quedando dormidos. El tercer punto, hermano, es no comparten el evangelio. No lo comparten. Es rara la vez. La gran comisión es un mandato de Dios. Hermanos, las estadísticas dicen que el porcentaje de los cristianos que comparten el evangelio es de un 5% al 20%. ¿Cómo un cristiano puede decir que es de Dios si no comparte el evangelio? Francamente hablando, si el 20% de cristianos son los únicos que están compartiendo la palabra y el 80% no, con razón vemos que la moralidad del mundo continúa decayendo y más personas se siguen perdiendo. No es que no haya obreros del Señor, pero para esos que claman ser cristianos y están desobedeciendo el mandato de Dios, tenemos que mirarnos en el espejo y definir la palabra cristiano. Claro está, la obligación comienza con el pastor y los líderes de la iglesia.
en discipular y preparar a los convertidos. A la misma vez, una persona convertida y que ha recibido el regalo y la manifestación del Espíritu Santo en su corazón va a querer ser discipulado. Muchos dicen que son cristianos, hermanos, pero están frisados en tiempo, no están haciendo nada, están escondidos. Fíjense bien lo que ocurre con Pablo después de su conversión. Esto es lo que dice Hechos, capítulo 9, versículos 19 al 21. Y habiendo comido, recobró las fuerzas. Saulo, o sea, Pablo, pasó a varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Pablo, a los pares de días, a los 2 o 3 días, ya estaba predicando en la sinagoga. ¿Qué es lo que tenía Pablo, hermano? Lo único que sabía Pablo era de su testimonio, su testimonio. Cuando un cristiano dice que no proclama el evangelio porque tiene miedo o no sabe mucho de la Biblia, esto es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Las iglesias, hermanos, que no tienen un corazón misionero, no están ayudando a su congregación ni a los perdidos en este mundo. Y ese es nuestro llamado. El cuarto punto, hermano, es conversión falsa. Sí, hermanos, esto ocurre muchísimo. Vemos personas hasta bautizándose sin en realidad haber entregado sus vidas a Cristo Jesús. Yo he visto esto con un pastor que estuvo 15 años, sigue siendo pastor, pero a los 15 años se dio cuenta que nunca fue salvo. Imagínense en eso. Y estaba trabajando como pastor. Muchos padres se creen que como ellos son cristianos, muchas personas padres, y a lo mejor ni lo son en un sentido, que automáticamente los hijos son. Otros escuchan una canción bien espiritual, se emocionan y dicen que van a seguir a Cristo. Para otros la conversión es algo intelectual. Un pastor le dice, si repite estas palabras serás salvo. Cierto que hay un elemento pequeño con la parte intelectual y con la parte emocional, se entiende eso un poquito, pero eso no es lo que convierte, hermanos. La conversión viene desde lo más profundo de nuestra voluntad, en la cual nosotros nos arrepentimos y entregamos nuestras vidas a Cristo y Él extiende su brazo poderoso para sacarnos de la oscuridad. Eso es la salvación. Hermano, y en ese momento en realidad no sabe, usted no tiene que saber nada de la Biblia. El Espíritu Santo lo dirigirá. Eso es lo más importante que tiene que entender. Hermanos, no todos los que claman Cristo como Rey Salvador son salvos. Son salvos. ¿Cómo sabemos esto? Vemos esto en Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23 dice lo siguiente. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces le diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de la maldad. Jesús dice esto como el rey que viene a juzgar al mundo. O sea, estas son las personas desobedientes que no representan la verdad de Cristo Jesús. Estas son personas que adoran al Señor hipócritamente y su comunión con Dios es externa, no interna. Piensen bien, los teólogos J.P. Lange y Pete Schaff dicen lo siguiente. Esto marca otra etapa dirigida a aquellos que han hecho ciertas cosas en el nombre de Jesús, pero sin su espíritu, sin su espíritu. En conclusión, hermanos, yo sé lo que predomina hoy día en los medios de comunicación, por televisión, radio, internet, es la pandemia del coronavirus. Hay muchas personas hoy día que han muerto y continuarán muriendo. Nada me da más tristeza que saber que algunos de ustedes
han perdido familiares y amistades a esta epidemia. Pero por más triste que mi corazón esté, la obra del Señor continúa. Hermanos, hermanos, las plagas que han ocurrido de generación a generación no tienen nada que ver con la realidad del ser humano, pero tiene todo que ver con nuestra destinación final. Nada me da más tristeza saber que alguien murió, no importa de qué, rechazando o no conociendo al Rey de los Reyes. La Biblia, hermanos, es clara que tal persona nunca entrará al reino de los cielos. La muerte por lo del coronavirus es un gran recordatorio de esto. Esta muerte es un gran recordatorio, hermano. Es la obligación de todos los cristianos de leer la Santa Biblia, de reunirse a ser edificados y disfrutar del compañerismo en la iglesia, de compartir la palabra de Dios, no importa el día, no importa la hora, no importa el mes, no importa el año, y entender que la verdadera conversión es una conversión hacedora. Hay que leer el libro de Santiago, ¿no? Es cuando estamos en aplicación en todo esto que podemos hacer la diferencia. La diferencia. La razón por la cual compartimos el Evangelio, hermano, es para que otros no se pierdan y Cristo Jesús los salve. Esto es muy importante y los salve a una vida eterna. Divinamente hablando, hermano, Dios utiliza a los salvos que están siguiendo a Cristo como semillas plantadoras para que otros escuchen la palabra de Dios y sean salvos por el poder transformador de Cristo Jesús. Esto es una cadena. Es la cadena de salvación, la misma cadena por la cual Cristo Jesús fue crucificado. Si usted no conoce a este Cristo como su Rey y Salvador hoy día, ¿qué está esperando? Si usted se ha desviado un poco, ¿qué está esperando para reconectarse? Si usted quiere que la actitud de familiares y amigos cambien, ¿qué está esperando para hacer la diferencia en sus vidas? ¿Quiere usted ser una herramienta para el Señor? ¿Sí o no? ¿Por qué este mensaje hoy día, hermano? Se preguntarán por qué este mensaje. Es porque lo que debe estar en el corazón de todos los cristianos es ser una herramienta de salvación para el Señor. Hermano, todos vamos a morir. Muchos han muerto por medio del coronavirus, otros por un ataque al corazón, cáncer, diabetes, accidentes, hasta en la cama durmiendo. Y no hay excepción de edad en estas muertes. La pregunta es, ¿para dónde vamos nosotros cuando muramos? ¿Y qué estamos haciendo por el reino de Dios? De eso es de lo que estoy hablando. Fíjense bien que dentro de lo malo, Dios está utilizando lo del coronavirus para salvar a esos que lo quieran escuchar. Por medio del Espíritu Santo, los cristianos tienen, hermano, tienen el poder de cambiar la actitud del mundo, pero tenemos que estar conectados como es. Hermanos, hay solo dos lugares donde una persona va cuando muere: el reino de Dios eternamente o el tormento de un infierno eterno. Si de verdad amamos y somos de Dios, entonces vamos a leer la Biblia, entonces vamos a reunirnos en la iglesia, entonces vamos a compartir el Evangelio y vamos a obedecer la palabra de Dios. ¿Es usted de Dios? ¿Sí o no? La buena noticia es que para esos que no conocen a Cristo Jesús o no lo siguen como debe ser, sus brazos están abiertos para esos que lo quieran recibir y para esos que quieran crecer en él. Amén. Hermanos, vamos a orar. Padre, te damos la gracia por este bello día. Gracias, Padre, porque esta es tu palabra. Tú eres el que nos dices, Padre, el que nos indica, unido del Espíritu Santo, que tenemos que seguirte como es, Padre. Tú nos instigas en este caminar todos los días. Padre, te pido por todas esas personas hoy día que no conocen
al Rey del mundo, que tú nos utilices a nosotros para poder llegar a ellos, para ser solamente una semilla plantadora. Reconocemos que es Cristo el que salva y no nosotros, pero para ser tu semilla plantadora, Padre. Padre, gracias por los corazones de los hermanos de la iglesia. Gracias, Padre, que ellos están aquí hoy, que están escuchando, Padre. Está con ellos también, dale fuerza porque sé que han perdido familias, Padre. Y otros tienen familia en el hospital, Padre, con lo del coronavirus, peleando, Padre. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu sabiduría, gracias por tu compasión. Gracias, Padre, por proveer en estos tiempos, Padre. Y gracias, Padre, porque tú eres el único que nos puede dar la salvación, Padre. Gracias, Padre, por el perdón de los pecados. Hermanos, amén. Hermanos, nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Vayan con Dios. Amén.